Hola, buenos días, bendiciones para todos. Estamos ya listos desde aquí, desde el Paraguas de la Unción, un lugar especial donde el Señor día tras día le concede el privilegio a este siervo, revelación, conocimiento de su palabra, intimidad y de verdad un tiempo de deleite para ser lleno de las riquezas de su palabra, del gran tesoro que es su palabra. Hoy les voy a compartir una enseñanza que el Señor, después de este tiempo de intimidad con Él, me acaba de conceder. Estaba preparando y organizando algunas cositas, algunas ideas para tratar de hacerlo lo mejor posible, como para el Señor, como corresponde a un cristiano, hacer las cosas con excelencia, para que en el nombre del Señor todo se vea excelente. Y es así como debemos actuar. Yo voy a comenzar por eh, hablar la palabra. Desde luego todo esto está basado en la palabra. Aquí no hay posibilidad alguna de interpretación cabida a las torceduras ni nada de eso, ni a las manipulaciones. Son cosas contra las cuales yo batallo, a las cuales me opongo. Yo creo que toda práctica de, de predicación del Evangelio tiene que ser sin duda alguna, ser expresada a través de las Escrituras. Y lo que le traigo hoy es algo que puede ser controversial para muchos, algo que puede ser quizá una, una revelación nueva, algo que puede ser para otros motivo de agrado y de gozo al ver cómo Dios se glorifica y cómo su verdad sale a la luz. Pero siempre hay pensamientos distintos, respetables, opiniones y puntos de vista, pero sepan que hoy de corazón traigo lo que estoy convencido, tengo convicción, no creo, tengo convicción que Dios lo puso en mi corazón y está escrito, lo vamos a ver con suma claridad. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y verso 20, fíjense, dice así: porque las cosas invisibles de Él, hablando del Creador, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mi tema en esta mañana: Dios sí puede ser visto. Hay muchas personas que predican, muchos ministros y en muchos ministerios, porque los ministros obedecen a la línea de pensamiento de sus ministerios, a las denominaciones y estas cosas, que comienzan a hablar acerca de el temor de Dios, y el temor de Dios lo infunden tal cual como lo conocemos, temor, mientras que la traducción correcta de esta palabra temor que leemos en los textos sagrados, la traducción correcta es reverencia, respeto, sujeción. Y estamos dando con esta correcta traducción un verdadero sentido a lo que es la palabra, lo que dice la palabra. Cuando usted por temor atrae a las personas, por temor a que a un castigo, trae a las personas una enseñanza bíblica, usted está infundiendo en las personas algo distinto a lo que Dios quiere implantar en sus corazones, que es atraerlos pero con amor. El amor de Cristo es conocido desde antes de la fundación del mundo. En esencia Dios es amor, y para que ese amor fuera conocido, Dios necesitó crear, para que ese amor tuviera algo donde invertirse y ser conocido. Es así como tenemos unas escrituras que nos hablan desde Génesis hasta el Apocalipsis acerca de ese amor. Es interesante esto. Y el tema que les presento yo hoy habla de ese Dios que muchos te quieren imponer un pensamiento equivocado diciéndote que ese Dios no puede ser visto, cuando en realidad sí se ve
este versículo con el que comencé esta pequeña enseñanza nos dice que son las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, las cosas que lo hacen ser Dios, las cosas que lo hacen ser divino. Bueno, se hacen manifiestas, es decir, se hacen tangibles, se hacen visibles, se hacen perceptibles a los sentidos humanos. Y esto es lo primero que hay que dejar claro aquí. La palabra lo dice con claridad, se hacen claramente visibles. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué creó Dios? Cuando se hizo la creación del mundo, ¿qué fue lo primero que se hizo? Los cielos, las lumbreras de los cielos, las lunas, el sol, las estrellas, la tierra, los mares, los ríos, las montañas, las plantas, los árboles, los animales del campo, los peces del mar, las aves del cielo, el hombre. Son las cosas que Dios hizo en la creación, se hacen visibles. En la palabra nos encontramos en el libro de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y verso 16, que somos templo de Dios, es decir, somos una edificación hecha por Dios y morada del Espíritu Santo. Somos hechos por Dios para que Él more en nosotros, el Espíritu Santo habite en nosotros. Entonces, aquí tenemos claramente algo que es hechura de Dios. Nosotros, desde los principios de la creación, manifiestamente nos vemos, nos podemos sentir, nos podemos experimentar. Ya desde ese punto de vista, Dios puede ser visto. ¿Quién te hizo? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién hizo la planta? ¿Quién hizo al animalito? ¿Quién hizo a tu vecino? Y sopló en nosotros aliento de vida, nos dio vida. Aquí está claramente explicado esta primera cita bíblica. Pero yo me voy a ir a los principios de la creación, no tanto como a los principios de la creación, pero sí a los primeros libros de la Biblia, más específicamente al segundo libro, que es el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y verso 6, nos dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Miren más específicamente, se lo voy a leer. Cuando Dios le hablaba a Moisés y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y tener miedo de mirar a Dios era porque se le había enseñado que Dios era tan terrible, Dios temible, que había que temerle, que no podía ser visto. Pero toda revelación es progresiva. Fíjense ustedes cómo comenzamos aquí con el hombre delante de Dios, temiendo verlo. Más adelante, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, y en el verso 22, dice: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová. Ya aquí hay una relación, ya Dios fue escuchado, ya hubo temor, primero para no verlo. Dios habló y comienza esta relación con Moisés. Moisés comienza a prestar oídos y atención porque entiende cosas profundas y tremendas que le están siendo implantadas en su corazón. Es el mismo Creador hablándole directamente a él. Dice que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ello estragos. Esto, desde luego, también fortalece aquella tesis de que Dios no puede ser visto. Es una tesis simple, llana. Pero como les dije hace un momento, la revelación o toda revelación es progresiva. Primero hubo temor de ver a Jehová. Después Jehová dijo: hey, tengan cuidado, los que van a ser sacerdotes, los que van a ministrar mi palabra, los que van a llevar todo lo que yo tengo para el pueblo, los que van a ser mis intermediarios, tienen que estar santificados. La palabra en el Nuevo Testamento nos dice que sin santidad nadie verá a Dios.
Entonces, aquí, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de la Biblia, dice, Dios mismo, que se santifiquen los sacerdotes. Yo te pregunto, ¿tú eres sacerdote en tu hogar? ¿Eres sacerdote en un ministerio eclesial? Eres sacerdote, no tengas duda. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes, está escrito en la palabra. Bien, tenemos que santificarnos. Ya había un temor de ver a Dios y aquí Dios está diciendo, tienes que ser santo. Y esa santidad son las cosas que permiten que Jesús tuviera una intimidad tan grande y tan tremenda con el Padre Celestial. Jesucristo siendo hombre, carne, igual que tú y que yo. Es sin duda alguna entonces una explicación a esa revelación progresiva. Hay un pasaje en Éxodo capítulo 24, no me he salido del libro de Éxodo porque aquí es donde está este tremendo tesoro de revelación. En el verso número 8, en el verso número 9 dice que subieron, hablando del monte Sinaí, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Dios le había dado instrucciones específicas de que fueran esas personas quienes se acercaran al monte Sinaí, donde Dios quería dar una información, darse a conocer y entregar algo valioso al pueblo escogido. Moisés obedece y en este verso 9 vemos cómo se acerca con quienes Dios les había mencionado, con Aarón, con Nadab y con Abiú y los 70 ancianos de Israel. En el verso 10 dice, y vieron al Dios de Israel. Yo creo que aquí el mismo Moisés, que fue quien escribió este libro, revelación del Espíritu Santo que es Dios, dice que vieron a Dios, lo vieron, no hay dudas, no hay equivocación, no estoy hablando de interpretación, estoy leyendo textualmente. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Serenidad, en un piso firme, pero hermoso como el zafiro. Allí está Dios de pie. Y se presentó a su pueblo y fue visto. En el verso 11 tenemos una confirmación extraordinaria de esto. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, como era la costumbre creer. Por eso es que en el principio, la cita que les hice del capítulo 3 y verso 6, dice que Moisés temió ver, no quiso, se tapó los ojos para no ver a Dios. Entonces, en este verso 11 se nos explica, no extendió su mano sobre los príncipes de Israel. Y repite, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Ver a Dios es lo que se explica en estos dos versículos de manera reiterada. Comieron y bebieron. Yo aquí voy a dar un pequeño empujoncito, un pequeño salto al Salmo 23. En el verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El rey David en ese salmo estaba diciendo con sus palabras que el mismo Dios delante de él le ponía una mesa para tener un banquete, un encuentro con él. Esto pudiera ser de manera figurativa, de manera muy espiritual, pero ya nosotros escuchamos lo que acabamos de leer en el Éxodo, en el capítulo 24, los versos 10 y 11, donde reiteradamente se dice que Dios vio, que Dios fue visto, primero de pie sobre un piso embaldosado de zafiro, un piso firme, sereno y hermoso como el zafiro, y Dios parado allí, fue visto. Y no extendió Dios la mano contra los hijos de los príncipes de Israel. Dios más bien permitió que tuvieran un banquete, así como dice David en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí. En medio de las angustias, de los temores, de las necesidades y las preocupaciones, Dios puede ser visto.
Es tu fe la que va a permitir que esto sea así. Es tu fe la que vivifica el poder del Espíritu en tu interior para que esta palabra cobre vida en ti y tú puedas experimentarla de una manera tangible. Como mencioné en un inicio, el capítulo 1 de la carta a los Romanos y el versículo 20 dice que se hace claramente visible. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles desde los principios de la creación. Hay que entender los énfasis que hay en estos versículos para poder descifrar la verdad absoluta, porque la palabra es una verdad absoluta que no admite contradicciones. Lamentablemente se han hecho malas interpretaciones y en algunos casos manipulaciones para tratar de mostrar a Dios como alguien a quien tenerle miedo. A Dios no hay que tenerle miedo, Dios te ama, Dios te busca. Si tú tratas de implantar en los corazones de las personas miedo hacia Dios, los vas a alejar. Dios es un Dios que se reveló a la humanidad porque quiere ser conocido y se reveló con amor. Para que el amor fuera conocido, hubo necesidad de que Dios creara y esa creación conociera el amor, porque en esa creación es donde se invertiría el amor para ser conocido. Hasta allí me siguen. Bueno, sin duda alguna una expresión tremenda de que Dios puede ser visto. No admite equivocaciones, ni manipulaciones, ni interpretaciones distintas. La palabra, cuando nosotros la vemos con una serena reflexión, con un tiempo de intimidad, con un tiempo de oración, aparte de que está escrito textualmente que Dios fue visto y no hubo quien muriera allí. Aquí no va a faltar el religioso que me diga, pero ya va un momentico, cuando David estaba transportando el arca, entonces tocaron el arca y nada más que con tocarlo, imagínate si lo hubiesen visto. Los he escuchado decirlo, pero les leí hace poco que los sacerdotes que se acercan a Dios sean santificados primero, se santifiquen. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. Sin duda alguna esto me hace ver e interpretar que aquellos que, bueno, tenían toda la intención, amaban a Dios y todo aquello, pero no estaban santificados. Es una clara respuesta a aquellos que tratan de seguir imponiendo el temor de Dios. Yo digo que el terror de Dios. Dios no es alguien terrorífico. Dios es, como dice la Escritura, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, en esto pensad. Dios se describe de esa manera en la persona de Jesucristo. Jesús es en el Nuevo Testamento la imagen del Dios vivo. Dice en el capítulo 10 y verso 30 del Evangelio de Juan: yo y el Padre uno somos. Felipe le pregunta a Jesús: maestro, muéstranos al Padre. Le contesta el maestro: Felipe, 3 años tienes conmigo y todavía me pides que te muestre al Padre. De cierto te digo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es otra de las citas bíblicas que nos dice a nosotros cómo es Dios. Dios puede ser visto a través de cada uno de nosotros. En una ocasión enseñaba acerca de la oración, cuál debe ser la actitud y la motivación de nuestro ser, cómo debemos ir al tiempo de encuentro en la intimidad en la oración. Y le decía a las personas que allí tú vas al lugar secreto, vas sin caretas posible, porque Dios mora dentro de ti, tú no puedes engañarlo, tú no puedes venir con un disfraz para que Dios no te reconozca a decir cosas que no son. Dios sabe el acontecer, conoce el acontecer de tu vida. Por consiguiente, si es así en la intimidad, el mismo Dios que tú conoces allí en la intimidad, al que tienes que venir sin careta alguna, mora en el corazón de cada ser humano, porque somos, de acuerdo a 1 Corintios 3:16, templo de Dios y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, si tú vas a hablar con Dios
eh, que está en una persona, vas a venir con caretas delante de la persona. Si Dios está allí. Así como vas al lugar secreto sin caretas, delante de los seres humanos también tienes que venir sin caretas. Tienes que venir auténtico. Tienes que venir con serenidad, tienes que venir con paz, tienes que venir en santidad, tienes que venir con amor, tienes que venir con verdad. Y eso es lo que va a permitir que nosotros seamos exitosos en nuestras relaciones humanas. Conocer la verdad de Cristo para transmitir la verdad de Cristo y ser visto, proyectar la imagen de Cristo. En esto las personas verán algo de que enamorarse, algo de que sentirse atraído y seducido. No nada malo, sino la verdad y la luz que mora en nosotros por causa de que confesamos a Cristo, el Dios que se dejó ver aquí en estos horizontes del mundo hace casi 2000 años. Espero que esta pequeña reflexión haya sido de utilidad para ustedes, que les haya traído luz, revelación y motive y vivifique sus corazones para que en tiempos de necesidad sepan que hay un Dios que está allí dispuesto a dejar ser visto, a permitir que usted le vea, a permitir que usted lo sienta, experimente una relación con Él y se siente con Él frente a una mesa donde Él adereza un banquete para compartir contigo. En el libro de Apocalipsis, ya al final de la Biblia, aquí les hablé desde el principio en el libro de Éxodo, pero ya al final, en el libro de Apocalipsis, dice que Jesús, en voz de Jesús, dice que Él toca la puerta y llama. El que abre, entraré, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Experimentar la presencia de Dios se trata de disfrutar y de deleitarse, de compartir un banquete y de recibir mutuamente lo que tenemos el uno para el otro. En mi corazón hay amor para el Señor, gratitud por lo que hizo por mí, y yo en función de eso ya no hago obras para ser salvo porque ya lo soy. Lo que hago es obras de agradecimiento y me invierto en las personas para que conozcan a Dios que yo conocí, el Dios que me presentaron, el Dios que me dio libertad, sanidad, santidad y vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús les bendigo y espero que esta pequeña enseñanza motive tu corazón. Dios te guarde.